Bien, hola chicos. Conmigo vamos a resolver el ejercicio 19 y el ejercicio 21 y 22. El ejercicio 19 es uno de los últimos sobre estructura cristalina y el ejercicio 21-22 ya es sobre enlace metálico y los semiconductores. Entonces, empecemos. En el ejercicio 19 al principio les da una introducción sobre que los haluros de los metales alcalinos tienen una estructura tipo cloruro de sodio, sal de roca, sí que es una familia estructural, excepto los haluros de cesio con cloro, bromo y yodo, que no presentan una estructura de cloruro de sodio, sino de cloruro de cesio. Entonces, lo que yo quiero hacer primero es recordarles básicamente lo que es la familia estructural de cloruro de sodio o sal de roca. Lo que yo hice ahí es como si fuera una fotografía de uno de los planos, ¿sí? Desde arriba de la celda, no es la tridimensional, más adelante los voy a mostrar. Pero si vamos a ver, básicamente vamos a tener que cada ion de sodio se encuentra rodeado por 6 equidistantes iones de cloruro, es decir que el número de coordinación del cation es 6. ¿Sí? Y según la regla de los radios que antes han visto en un ejercicio, que la regla de los radios básicamente lo que es el radio del cation sobre el radio del anión, yo los busqué por bibliografía, los radios, me dio una relación de 0,563. Y si ustedes saben, entra dentro del límite de la relación de radios que nos dan sitios octaédricos. Entonces es correcto de que el sodio está rodeado por 6 iones de cloruro, porque la relación de los radios me cumple con los límites, ¿sí? Lo importante acá es que les recordé los dos límites, tenemos de 0,414 a 0,732. Si la relación me da entre esos valores, tenemos sitios octaédricos, es decir que el cation está coordinado por 6 aniones. Y si nosotros tenemos una relación de 0,732 a 1,8 aproximadamente, tenemos sitios cúbicos, ¿sí? Es decir que el cation está rodeado por 8 aniones. Entonces, lo que nos pide el inciso A es que nosotros demostremos con la regla de los radios que por qué los haluros de cesio con cloro, bromo y yodo presentan una estructura tipo cloruro de cesio, que es una familia estructural en la cual el cation está coordinado por 8 aniones. Entonces yo lo que hice es el radio del cation sobre el radio del anión, y cuando compare con los tres halogenuros, puedo observar que la relación entre ellos es mayor a 0,732, que es el límite que tenemos para los sitios octaedros. Es importante que se den cuenta que esto ocurre porque el cesio más es un cation bastante voluminoso, ¿sí? Además es uno de los cationes, los últimos cationes, o el elemento más pesado, ¿sí? Más grande, que tenemos del grupo número 1. Entonces es un cation muy voluminoso. Y los aniones son también bastante voluminosos, pero el yodo, que es el más voluminoso, tenemos 220 picómetros, que es bastante cercano a 174, ¿sí? El cloruro es muy cercano a 174, entonces por eso la relación es bastante grande, ¿sí? Eso es básicamente lo que hay que demostrar en el ejercicio número A, en el inciso A. El inciso B es básicamente que dibujemos y analicemos cada una de las familias estructurales. Empecé con la del cloruro de cesio, ¿sí? Porque anteriormente les mencioné la del cloruro de sodio. La del cloruro de cesio, básicamente tenemos una celda en la cual los cloruros se ubican en los vértices y el cesio se encuentra en el medio de la celda cúbica, ¿sí? Entonces observamos bastante bien que el cesio se encuentra coordinado por 8 por 8 aniones cloruros, ¿sí? Entonces demostramos ahí sí también que el número de coordinación es 8 del cesio más. Y es importante que se den cuenta que, por eso puse ojo, esta estructura no es una estructura cúbica centrada en el cuerpo. ¿Recuerdan cuando ustedes han definido los sistemas cristalinos y la red de Bravais? Ustedes saben que las 14 redes de Bravais que se forman es la combinación de los 6 sistemas cristalinos, perdón, los 7 sistemas cristalinos con los tipos de celdas que hay, que las celdas eran las cúbicas simples, es decir, las primitivas, las centradas en el cuerpo y las centradas en las caras, ¿sí? Si combinamos eso, sacamos las 14 redes de Bravais. Y esto tiene una forma
es similar, es casi una centrada en el cuerpo, pero no se define como una cúbica centrada en el cuerpo, este tipo de estructura, porque los iones que se encuentran en ella no tienen el mismo entorno. ¿Qué quiere decir? Si yo me paro en un cloruro, veo un entorno, y si yo me paro en un cesio que está en el medio de la celda cúbica, tengo otro entorno. Entonces, no es una celda centrada en el cuerpo. ¿Estamos? Es importante que sepan que cuando nosotros definimos que sea centrada en el cuerpo, centrada en las caras, es porque tomamos cada uno de los iones que tiene esa celda, ¿sí? Y tienen el mismo entorno. Como aquel entorno cambia, no se puede definir como centrada en el cuerpo. ¿Estamos? Es básicamente una cúbica simple. Si nosotros comparamos la estructura del cloruro de sodio, ¿sí? Disculpen mi dibujo si por ahí no es tan claro, pero en la guía hay un montón de estos. Básicamente tenemos que es como si tuviéramos que cada uno de los iones se encuentra centrado en las caras, ¿sí? Es decir, en los vértices y en las caras. Por eso es que cada sodio, si nosotros tomamos este sodio que está acá en el medio, yo lo quise es como si fuera un zoom, y vemos que está rodeado por 6 cloruros formando un octaedro, ¿sí? Este tipo de estructura es una estructura con sitios octaédricos y por la regla de los radios que antes habíamos visto cumple con el rango correspondiente, ¿sí? Como ven, es bastante gráfico la coordinación que presenta el cation. El inciso C básicamente nos dan información sobre la densidad a 20 grados centígrados del bromuro de cesio, y nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el parámetro de celda de red. Es importante que esto es aplicar un poco lo que han hecho en el ejercicio 13. El ejercicio 13 ustedes han calculado la densidad para cada uno de los tipos de celdas, ¿sí? Cúbica simple, cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en el cuerpo. Es aplicar lo que han visto ahí, pero en vez de la incógnita ser la densidad, la incógnita es el parámetro de celda, que básicamente está en el volumen de la celda. Como ustedes saben, la densidad se define como la masa sobre el volumen. El volumen es básicamente, al ser un cubo, es lado al cubo, es decir, el parámetro de celda al cubo. Y la masa, lo que tenemos que hacer es determinar cuántos átomos tenemos en esa celda, en ese arreglo, multiplicarlo por el peso molecular, como han hecho en el ejercicio número 13, luego por el número de Avogadro, y ahí nos quedamos solamente con un valor en gramos. Importante que acá definamos qué tipo de átomos y cuántos átomos tenemos. Recordemos que cuando estamos en el vértice, en el volumen, nosotros tenemos contribución a los átomos que se encuentran en los vértices, tenemos la contribución de un octavo de átomo, ¿sí? Entonces yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos, los cuales contribuyen un octavo, por ende tenemos en total un átomo entero que contribuye a ese volumen, ¿sí? Por eso es que tenemos un átomo de bromuro. Ahora, el átomo que se encuentra en el cuerpo, en el centro de la celda cúbica, como estamos viendo la densidad en esa celda, está contribuyendo un átomo también, porque lo tenemos adentro en el medio, en el cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos un átomo de bromo por el peso molecular del bromo, más un átomo de cesio por el peso molecular del cesio, ¿sí? Ustedes han visto en el ejercicio 13 como teníamos un átomo, teníamos un sólido de un átomo metálico solito, ¿sí? Nosotros acá, en vez de tener un átomo de un elemento y un átomo de otro elemento, ustedes tenían dos átomos de, creo que era el cromo, por el peso molecular del cromo. ¿Sí? En este caso, como nosotros tenemos un compuesto con dos iones, nosotros tenemos por un lado los bromuros que contribuyen un solo bromuro porque tenemos 8 bromuros en los vértices que cada uno de ellos contribuye a un octavo, y luego tenemos el que está centrado en el cuerpo, en el medio, que es el cesio y contribuye uno solito porque está en el medio de la celda. Entonces yo fui calculando, acuérdense que esto después lo tienen que multiplicar por convertir por el número de Avogadro para que no nos quede más el por mol, ¿sí? Y al final les va a quedar más o menos estos valores, ¿sí? Usando la densidad que ustedes tienen.
y me dio un parámetro de red, un parámetro de celda de 4,3014 Armstrong. Recuerden que como la densidad la tenemos en centímetros cúbicos, ustedes van a tener el parámetro de red que les va a dar en centímetros. Entonces, si lo quieren tener en Armstrong, lo que van a hacer es solamente una conversión de unidades. Yo busqué en bibliografía el parámetro de red de celda que tiene ese compuesto, el bromuro de cesio, y me dio 4,29, lo cual el cálculo está excelente. Aquí revisamos, ¿sí? Bien, el inciso 2 lo que nos pide es determinar la distancia mínima, ¿sí? Para eso vamos a volver al dibujo que teníamos antes. Ustedes esto ya han hecho en el ejercicio 13, que es ver un poco geométricamente las distintas diagonales. Acá por ahí no es gráfico, pero en el espacio, ¿sí? En la celda, este bromuro y este cesio que está en el medio de la celda están bastante compactados entre ellos, es decir, que se tocan, ¿sí? Es como si esto fuera gigante y esto también un poquito y se tocan entre ellos. Entonces, si yo a eso le hago como una fotografía en el plano, a este plano que está acá marcado por esta diagonal llamada D, ¿sí? Le hago una fotografía a ese plano, voy a obtener lo que tengo acá, ¿sí? Que este es este dibujito, que básicamente es esto, ¿sí? Se tocan entre ellas las esferas, ¿sí? Los radios iónicos. Básicamente lo que tenemos que hacer es calcular la distancia mínima. Cuando hablemos de distancia estamos hablando de la distancia que hay entre el núcleo de un átomo con el núcleo de otro átomo. En este caso el núcleo del ion con el núcleo del otro ion. Como ven, la distancia entre ellos, básicamente la mínima distancia va a ser el radio del bromuro más el radio del cesio, porque entre ellos se tocan porque están lo más cercano posible por ser ese tipo de celda. Entonces la distancia mínima va a ser la sumatoria de los radios, por ende la distancia mínima va a ser 3,36 Armstrong. Les muestro que hay otro tipo de distancias, como por ejemplo la distancia que hay entre los bromuros, es decir, me paro al frente del plano que está al frente mío, le saco una fotografía y tengo esto, y como ven, como se encuentran en los vértices, la distancia entre ellos va a ser el parámetro de red, que es 4,29, y este valor, esta distancia es mayor a la distancia mínima que hemos calculado entre el cesio y el bromuro.